Amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por aztele.tv. Bueno, no siempre es muy en punto 13 horas, ya creo que ya nos pasamos. Bueno, pues hoy tenemos un tema que está muy candente de unas semanas a la fecha y que por diversas razones, como muchos otros temas, tampoco hemos tratado, pero que sería ineludible porque cada vez se va vinculando con México, que tiene que ver con la crisis migratoria y humanitaria en Europa y en América Latina, concretamente en la frontera de Colombia-Venezuela, aunque hay otros problemas migratorios, pero el más candente en este momento es el que hay entre Colombia y Venezuela. Pues para analizar este tema, contamos, y nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros, la maestra, no sé si ya avanzamos. Ahí vamos en el doctorado, Muy bien, candidata a doctor, internacionalista, colaboradora del Universal, y ¿cómo se llama el otro diario? 30 días. 30 días, Solange Márquez, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que engalan aquí nuestro programa. Claro. Aquí las chicas siempre van a ser muy bien recibidas. Por supuesto. Y qué bueno que está con nosotros. Y la equidad de género aquí impera. Eso está muy bien. Exacto. Muy bien. Y también pues, nos acompaña como todos los miércoles Óscar Valencia, Un placer, Enrique. nuestro politólogo de cabecera, que aquí nos asesora en los temas importantes y algunos complicados y polémicos. Es un gusto estar siempre, todos los miércoles contigo y tener hoy de invitada a Solange. Es un honor para nosotros. Y como ustedes saben, él preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Como comentábamos antes de entrar al programa, pues vamos a hacer algunos cambios en el formato, así que si ustedes siéntanse en confianza para interrumpirme a mí, sobre todo a mí. Y a Óscar también lo puedes interrumpir muchas veces. Eso es padre. Y a Solange espero no tenerla que interrumpir mucho. Nos va a dar clase. Pero si hay La maestra. si hay algunas diferencias, pues podemos interrumpirnos. Y bueno, pues el tema, vamos a empezar con el tema europeo, que naturalmente vincula al Medio Oriente. Como ustedes saben, en Europa hay una crisis muy fuerte, pues prácticamente de un día para otro van a llegar miles de migrantes que van a atiborrar los Balcanes, sobre todo, pero también otras costas del Mediterráneo. Se habla de unos 400,000 migrantes, ¿verdad? Así que de golpe están llegando a las fronteras de Hungría, de Bulgaria, de Austria, y eso ha generado una gran división en Europa. Y bueno, pues me gustaría que comentáramos al respecto sobre las causas, los orígenes, un poco decirle a la gente en qué ha consistido todo eso. No sé, Solange, si quieres comentar al respecto. Por supuesto que sí. Mira, la crisis de la migración ahorita en Europa no es como algo nuevo, ¿no? Probablemente para nosotros lo sea, porque obviamente, como siempre, los conflictos hasta allá nos quedan un poco lejos. No estamos muy al día de lo que sucede, pero finalmente lo que está sucediendo es como la consecuencia de 4 años de una guerra civil en Siria, que no se ve para cuándo vaya a terminar, y que tristemente cada vez se recrudece más, ¿no? Yo, en lo personal, veo más fuerte. Por supuesto nos importa más lo que está pasando en Europa porque como occidentales es lo que nos llega y lo que nos interesa. Sin embargo, es tristemente más cruda la realidad de los que se quedan que de los que se están yendo, ¿no? Estamos hablando a nivel interno en Siria de aproximadamente 6 millones de desplazados internos, más de 1 millón de desplazados que ya han llegado, de refugiados que ya se encuentran en un campamento de refugiados que se ha vuelto el más grande del mundo ya, que está en Jordania, con más de 1 millón de personas ya en Jordania, un número muy similar viviendo ya en Líbano. Entonces, vaya, estamos hablando de números muy grandes, ¿no? En términos de lo que está sucediendo solamente en Siria y en los países que están en la Pero háblanos de frontera. esa guerra, ¿en qué consiste esa guerra? Híjole, pues mira, es una guerra bastante complicada que realmente yo me remontaría a la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Desde entonces, cuando hace esta invasión de Estados Unidos, empiezan a fomentarse la creación de grupos terroristas que son la base de lo que hoy es el Estado Islámico, ¿no? Así es como realmente se empiezan a crear este tipo de grupos, se empiezan a pelear contra el régimen, empiezan a ser auspiciados con armamento, con financiamiento, etcétera, y bueno, al final empiezan a radicalizar sus posiciones.
el grupo ISIS propiamente empieza a crecer a partir de Irak, después pierde un poco de apoyo, empieza como a desdibujarse y vuelve a tener como una nueva oportunidad de renacer cuando inicia la guerra civil en Siria en el 2011. ¿No? Pero es un grupo que ya existía, ¿no? Y que fue financiado finalmente y que fue apoyado porque era un grupo rebelde, ¿no? Era un grupo que estaba en contra de Saddam Hussein. No propiamente con ese nombre, son distintos grupos los que alimentan ISIS en su momento, que nacieron y que fueron auspiciados y después radicalizaron posiciones y se convirtieron en ISIS. Cuando empieza la guerra en Siria, la guerra civil en Siria para derrocar al régimen de Bashar al-Assad, pues ellos obviamente empiezan a tener otra vez una mayor participación, tienen nuevamente financiamiento, porque pues se convierten en un grupo que está en contra de Bashar al-Assad, en contra del régimen de Bashar al-Assad, al cual, bueno, pues sabemos que el mundo occidental está tratando también de derrocar, ¿no? Entonces empiezan a recibir financiamiento, empiezan a recibir armamento y empiezan a crecer. Otros grupos alrededor, se habla de más o menos 1000 grupos terroristas que se han creado alrededor de esta guerra. Entonces otros grupos empiezan a alimentar a ISIS y bueno, pues lo único que sucede es que este grupo se va haciendo más grande, más grande, más grande y actualmente ya tienen no solamente posiciones en Irak sino también en Siria y se calcula, o lo que ya se dice es que dominan prácticamente todos los pozos petroleros de Siria. Ahora su financiamiento ya no solo proviene de quienes estaban originalmente en contra del régimen de Bashar al-Assad y alimentaban o financiaban a estos grupos, sino que también tienen ahora recursos, se habla de $3 millones diarios, lo que logran por vender el petróleo en el mercado negro, ¿no? Así es como inicia. Entonces, si me preguntas, el problema es, yo lo veo básicamente como un problema de estrategia de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, tratando de derrocar al régimen de Saddam Hussein, comienza a financiar estos grupos, comienza a armarlos, sin ver obviamente que muchos de ellos sí eran radicales, ¿no? Y después cuando termina la guerra deja a un grupo minoritario, hablamos obviamente en Irak, la mayoría es sunita, y se queda un régimen chiita, ¿no? Entonces casi todos los sunitas se alían ahora a este tipo de grupos como ISIS, ¿no? Que alimentan a ISIS. Empieza por eso y termina después, por el otro lado, con una Siria en la que, bueno, ahora lo que queremos es detener el crecimiento o el avance de ISIS o del Estado Islámico, pero también queremos detener o queremos terminar con Bashar al-Assad. El problema es que no hay un tercero en discordia. Estados Unidos ha estado tratando de encontrar grupos no tan radicales, grupos moderados a los cuales apoyar, y yo creo que ahí es donde Estados Unidos se ha equivocado, ¿no? Ha estado financiado y ha estado armando a grupos que al final se van con ISIS, al final apoyan a ISIS y se convierten en grupos del Islam radical, ¿no? Entonces yo por lo menos ahí lo dejaría como para, ahora sí que para empezar el debate, creo que ese ha sido uno de las bases o de lo que inició este conflicto. A ver, Oscar, ¿qué piensas sobre este planteamiento? La verdad es que qué bueno que nos da este recorrido de la mano. Si hay algo polémico, sí, sería bueno. No, aquí lo que yo creo que hay que señalar de lo que dice Solange, que es remarcable, es que me parece que el error de los Estados Unidos es ya un error que viene cometiendo en distintas arenas de esta zona del conflicto de Medio Oriente. O sea, yo lo que acabo de oír, de lo que acaba de decir Solange, es la historia de Osama Bin Laden en Afganistán en 1992. Entonces, me parece que entonces son consecuencias de errores que cometen los Estados Unidos en su política internacional, siempre de estar queriendo ser el policía del mundo, y que ahorita los que pagan las consecuencias son estos ciudadanos sirios que están sufriendo una crisis humanitaria brutal. Entonces lo más grave al final de cuentas es que no hay una salida. O sea, hoy por hoy hay que atender simplemente la crisis humanitaria, pero el conflicto armado no se ve fin. Y no se ve como un método para entrarle a fondo. Pero a ver, como lo están planteando, pareciera que fue Estados Unidos el que generó el problema. Es que sí, si me preguntas a mí, yo dudo por dos razones. Uno, porque las rivalidades chiitas, sunitas, no las generó Estados Unidos. No, claro. Bueno, pero es segundo los lugar, Balcanes tampoco pero las dictaduras que están ahí, no las generó Estados Unidos. Claro, las dictaduras ya estaban. El problema que yo le veo es una cuestión de estrategia. El problema es una cuestión de estrategia. ¿Por qué? Porque por un lado quieres pelear contra el Estado Islámico desde Irak,
¿no? Apoyando a los grupos, porque ahora ya el ejército que dejó Estados Unidos lo dejó pésimamente mal pertrechado, pésimamente mal entrenado, y lo primero que hicieron a la primera de cambios el ejército de Irak fue huir, ¿no? Entonces eso fortaleció a ISIS. Ese fue el primer error táctico de Estados Unidos para permitir que creciera ISIS, ¿no? Ese es por lo menos como yo lo veo. Pero es algo ya más de la coyuntura. Pues si nos vamos al origen de las cosas... ¿Quién financió? ¿Quién los financió? Pero entonces habría que hacer una dimensión, habría que dimensionar un problema. Sin que hubieran estado los gringos entre chiitas y sunitas, hubiera sido un problema, pues sí grave, pero no tendríamos ahorita la magnitud del problema que hay si no llegan los Estados Unidos a generar todo esto como consecuencia. Con recursos, el problema aquí estás hablando de recursos. ¿Quién financia ISIS? Por ejemplo, tú dices que están recibiendo dinero. Estaban recibiendo Arabia Saudita y Turquía. Ah, bueno, fíjense, ahí hay otros actores. Pero ¿de quién son? Hay otros actores. Claro, pero ¿de quién son aliados Arabia Saudita y Turquía? Son hijos. O sea, Arabia Saudita y Turquía no iban a ser, especialmente Turquía. Arabia Saudita se maneja un poco más independientemente, pero Turquía no iba a estar financiando si no hubiera estado un poco de acuerdo con Estados Unidos. O mucho. O mucho, ¿no? Exacto. O sea, ahora, el asunto es, si había abiertamente una intención de apoyar a los grupos rebeldes. Sí había de parte de Estados Unidos abiertamente una intención de derrocar al régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Pues porque al final es aliado del archienemigo de Estados Unidos, de Rusia, ¿no? De apoyar a los rebeldes. Exactamente, apoyar a los rebeldes. Pero hay grupos rebeldes. Claro, el problema es táctico también y de inteligencia. ¿Por qué? Porque tú dices, voy a apoyar a los rebeldes. ¿Qué pasó a finales del 2012, en diciembre de 2012? Se creó una coalición, que no me acuerdo del nombre porque era enorme, pero era la coalición nacional que agrupaba como a todos los grupos rebeldes en Siria. Eran más de 100 grupos. 100 países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y demás, apoyaron y dijeron, qué bueno que se creó esta coalición, ellos son los que van a sacar adelante. ¿Sabes quién estaba dentro de ese grupo? Estaba el Jabhat al-Nusra, que es uno de los grupos rebeldes islámicos más radicales, que fueron de los que empezaron a apoyar a ISIS, dándoles el armamento que le pasaba a Estados Unidos, se los daba a ISIS. Entonces, cuando Estados Unidos sale a decir, nosotros apoyamos esta coalición, cuyos miembros eran elementos o grupos radicales islamistas, ya Estados Unidos estaba cometiendo otro error táctico. Estás apoyando a grupos islámicos que al final lo que hicieron fue pasarle su armamento a otro grupo que al final creció. ¿Y qué pasa? Al-Nusra es ahora aliado de ISIS, ¿no? Y tú lo sigues apoyando. ¿Qué acaban de decir hace un par de semanas? Que van a apoyar a otro grupo que se llama Al-Shamam o alguna cosa así, que lo van a apoyar, que él es un grupo que está creciendo, que parece que no es tan radical. ¿Y qué crees? Que también son aliados de ISIS. Entonces amigos, es una cuestión táctica. Tenemos que ir a la pausa. Estamos aquí, pues aquí ya en pleno, ¿verdad? En pleno debate, que esa era la idea de ahora. Y pues continuamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Continuamos, amigos, con el tema de la crisis humanitaria en Europa y América Latina. Quiero aprovechar este corte para mandar un saludo especial al contador José Trinidad Pérez Franco, conocido mejor como Joster. Así es. El corto nombre, ¿no? Y que pues sí nos sigue cada miércoles. Un saludo afectuoso aquí de la producción, aquí de Oscar, de Solange. Así es. Bueno, estamos viendo sobre la crisis humanitaria, sobre los orígenes, las causas, y por ejemplo una cuestión que nos asalta, ¿verdad? Una duda que nos llama la atención es ¿por qué todo el flujo migratorio ha sido hacia Europa? ¿Por qué los países árabes se han lavado las manos? Cuando ellos son, ya mencionaron a Arabia Saudita o a Turquía, ¿por qué estos países se lavan las manos de no recibir a los migrantes, cuando de entrada pues ellos tienen de alguna manera responsabilidad en el problema, ¿no? Pues sí la tienen, sí y no. Yo creo que los migrantes no van hacia esos países. Bueno, recordemos de entrada que Jordania y Líbano son los principales receptores de refugiados sirios y afganos y demás, ¿no? O sea, ahí sí son dos de los países donde realmente está la mayoría de los refugiados actualmente. Pero ¿por qué no se van a Arabia Saudita, a Qatar, Egipto, etcétera? Bueno, Egipto, las circunstancias políticas están bastante mal, entonces ¿por qué no se van? Yo al menos creo que no se van porque la situación es más difícil todavía ahí para quienes son inmigrantes, para quienes llegan. ¿Por qué? Porque son países en los que difícilmente vas a obtener una nacionalidad, en los que la mayor parte de los trabajos no se les dan a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita, no me preguntes, pero tiene poco tiempo que acaba de iniciar una política interna de nacionalización del empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de sus empleos se los va a dar a sus nacionales, a sus ciudadanos, no a los extranjeros. ¿Por qué? Porque había mucha inmigración, obviamente, de los países más pobres buscando un trabajo en un país tan rico como puede ser Arabia Saudita. Entonces empezó este proceso de nacionalización y ahora obtener una visa, obtener un trabajo. ¿O será que no los quieren recibir? Porque llegarían no, claro que no los quieren recibir, por eso es que... O sea, antes de pensar en si van a tener una nacionalidad o un trabajo, ni siquiera los reciben de refugiados, ¿no? Ellos quieren salvar su vida. Claro, quieren salvar su vida, pero tomemos en consideración por qué se van a Europa.
O sea, sí quieren salvar su vida, pero si solo se tratara de salvar su vida, se quedarían en los campos de refugiados. Ya no Nadie caben, quiere vivir en pero un ya campo no, de ya no caben. No, y las No, sí, condiciones bueno, acaba- humanitarias han de ser terribles ahorita. Lo que está viviendo terribles, esa de hecho gente. no hay prácticamente nada, ¿no? Pero por ejemplo Jordania acaba de anunciar que va a hacer del campo este más grande de los que tienen refugiados, va a abrir otra, ahora sí que otra ala, ¿no? Para recibir a todos los que están llegando. Pero muchos de los que llegan a este campo son los que están tratando de llegar a Europa. Obviamente las condiciones de vida en un campo de refugiados pues no son absolutamente para nada envidiables, ¿no? Apenas tienen agua, apenas tienen que comer, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que el querer llegar a Europa implica mejorar tu calidad de vida, mejorar tus condiciones. Y en Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, ¿cómo es que no los reciben? ¿Cómo que a poco no tienen dinero para pagar barcos? O sea, todos esos países, Qatar, Arabia, ellos podrían recibirlos. Claro, yo no digo que no, yo Y- creo que y- podrían, ¿por la qué no cosa lo- es por que qué? qué expectativas tienes. Porque ellos han provocado de alguna manera el problema y yo no dudo que sea toda esta ola de refugiados ha sido muy buena cortina de humo de ISIS, de los terroristas, para que todo el mundo se olvide de esa guerra. Y está empezando más en el tema. Y entonces, exacto, entonces todo el mundo está preocupado por la crisis humanitaria Claro. y ya nadie se acuerda de las atrocidades que se están cometiendo en la guerra. Pues mira, yo no estoy tan segura de que ISIS quiera que se les olvide. ¿Por qué? Porque todo lo que hace ISIS es precisamente una estrategia mercadológica, si me permiten el término. A mi entender, ISIS lo que ha hecho precisamente ha sido internacionalizar su movimiento a través de los videos, empezando por los videos de las decapitaciones. Si algo ISIS no quiere es que se olviden que están ahí, ¿no? A mi parecer, ¿no? ISIS, con todo el estar subiendo videos, tiene ahora sí que un departamento de propaganda bastante activo. Y obviamente Pero aquí por pues, no atender es como que se le olvide. pero los gobiernos por atender a los refugiados ya no se van a preocupar en combatirlos, porque ya generas un problema Yo creo interno. que vuelve a ser un problema en etapas. O sea, realmente ahorita los gobiernos y la comunidad europea está centrada en el tema humanitario después de Exacto. las fotos que han salido y que han dado la vuelta al mundo. Exacto. Pues más que Pero- en el tema humanitario, yo creo que están centrados en el problema migratorio y lo que les va a costar a ellos, ¿no? Claro, pero a ver, al final de cuentas yo respondería a dos preguntas. Una, ¿por qué van hacia Europa? Porque obviamente vales más como árabe en Europa que como árabe en un país árabe. Entonces lo que sabes es que los países europeos y que un tema de buena difusión de los temas que se están viviendo van a generar mayor recursos para estos migrantes. O sea, sí van a tener un mejor nivel de vida, se les va a buscar acomodo ya sea en Europa y ahora en nuestro caso, que no sé si al rato lo estemos tocando, cuál es la posición de México hacia este conflicto. Pues ellos tienen la expectativa que en un momento dado pueden llegar a Canadá. Entonces te voy a mejorar mi nivel de vida, mis hijos van a tener una educación, o sea, tienes que emigrar Pero, hacia ojo. donde hay la expectativa de que algo Pero mejor ojo, puedas puede tener, mejorar. claro. Pero ojo, que Merkel que diga que va a aceptar 500,000 migrantes, no quiere decir que les vaya bien en Alemania, ¿eh? En Europa ya no quieren a los migrantes. Pero Una yo cosa te es la voy a el poner así. gobierno y otra cosa- Si tú y yo migramos de una delegación, vamos a pensar en la que tú vives, vas a querer migrar a otra delegación donde tengas mejores condiciones, donde haya mejores servicios. Por lo menos la perspectiva de Exacto, tener. exacto. Yo, por Quizá ejemplo, no lo tengas, pero la perspectiva de vivir mejor. ¿Por qué emigran? ¿Por qué se van de Siria? Pues porque lo Sí, que no quieres es que te maten. Pero presuponen que te reciban. Pues claro, La mayoría no por los supuesto. quieren, ¿eh? Porque ya quieren hacer su barda. sí, pero al final de cuentas, ahorita la presión internacional está tan fuerte en el apoyo a esta crisis humanitaria que va a haber métodos para recibirlos de alguna u otra forma. Que eso es yo creo que lo preocupante en realidad de esto. Claro. Que es el asunto está tan enfocado ahora en resolver el problema migratorio que nos estamos olvidando de resolver el problema que realmente está De generando fondo, toda esta de migración, fondo. ¿no? Estamos hablando de algunos miles, pero los millones que están acá, ese es el problema que se tiene que resolver, ¿no? Se tiene que terminar esta guerra porque finalmente estos son los millones que van a seguir en el problema, van a seguir sufriendo peor de lo que están, con la disculpa que me merecen, pero peor de lo que atraviesan todos los que están huyendo, Claro. los que se quedan la vida Por eso yo sí todavía veo más por eso yo sí difícil. veo una estrategia de ISIS, porque ha dividido a sus enemigos y los ha distraído en la cuestión de la guerra. Porque ahora por atender el problema humanitario o migratorio,
no se concentran en el problema principal, que es combatirlos. Bueno, yo no soy un especialista en temas internacionales, lo que Solange sí, pero lo que yo sí creo es que este tipo de conflictos en la franja, en el Medio Oriente, lo que sí estás viviendo es que es una cuestión recurrente donde los estados y los países tienen que intervenir para solucionar una crisis de otro país. Vamos a poner Vietnam o Corea o distintas historias que hemos ya revisado y que ya están en los libros de historia, donde ves que la intervención de países externos en estas circunstancias nunca le dan una solución ni al país, ni a los que viven, ni a los que emigran, ni a nada. O sea, generas crisis que yo creo que, por ejemplo, Vietnam todavía no acaba de salir de su propia crisis, de lo que se ha vivido durante toda esta historia. En la Segunda Guerra, ¿qué? Bueno, igual. Si no intervienen países externos, Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado con la guerra? Crisis de la Segunda Guerra se fueron resolviendo después de 50 años. Pero crisis igual. Podría haber seguido la guerra. A lo que yo me refiero es que, independientemente de lo que va a suceder, es que al final, cuando ya tengan más o menos resuelta la crisis de migrantes, van a tener que hacer un ejército que intervenga. O sea, es que la intervención tiene que hacerse. Claro. O sea, desafortunadamente yo creo que la cosa aquí es que Obama ha estado pateando el balón. ¿No? Obama no ha querido intervenir. Obama ya dice, yo ya me voy. No, dice, yo no quiero meter el pie en Siria porque no me quiero ir con eso encima, ¿no? El problema es que no resuelve solo con casas, ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos sí ha mandado, sí ha bombardeado. O sea, no creamos o no nos vayamos con la idea de que no ha habido involucramiento propiamente del gobierno de Estados Unidos. Sí lo ha habido. El problema es que no han querido hacer una invasión propiamente, que es lo que probablemente sea lo que se necesite. Ahora, voy a aventar una idea que me parece que es que obviamente es una controversia, ¿no? Pero ¿qué es lo que podría dar fin a esto? Y es que Estados Unidos apoyara el régimen de Bashar al-Assad. Porque es la única forma, es el único ejército con la capacidad suficiente para terminar con ISIS y para detener a ISIS. No hay ningún otro, ninguno de los otros grupos rebeldes tiene la capacidad para hacerlo. Por supuesto, es sumamente controversial, no solamente porque ellos han estado peleando para que caiga Bashar al-Assad, sino porque además estarías apoyando al amigo de tu enemigo, que es Rusia, ¿no? Pero te tienes que pasar entonces del otro lado, sin modo. Sí, yo creo que esa sería la única solución. Ahora que lo vayan a hacer, no va a pasar. A Israel no le gusta eso. Ah, por supuesto que no, por eso es que no va a pasar. Claro. Bueno, finalmente, para ya pasar al siguiente, y esta pregunta nos va a vincular al siguiente tema. Hay algunos países de América Latina que ya dijeron que van a aceptar refugiados. ¿México debe aceptar refugiados? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. A ver, ¿por qué sí? Bueno, yo primero siento que nosotros tenemos una historia de haber sido siempre un país que recibe migrantes. El caso de España, por ejemplo, lo pongo el más cercano y el que todo el mundo ubica. Pero al final de cuentas yo sí creo que como país involucrado y si queremos volver a tomar una posición importante en los temas internacionales, debemos de recibirlo. Hoy mismo yo platicaba con mi mujer de este tema y me decía, sí, ¿dónde lo vas a meter? Le dije, no sé, pero al final de cuentas tienes que crear una logística donde pueda llegar esta gente a recibirlo y que sea una comunidad siria en México, y me parece que sería un acto del gobierno federal que me parecería encomiable, como muchos de los que ha hecho el gobierno mexicano en muchos momentos de la historia, y creo que tiene que responder a esa tradición. Porque los países que están aceptando son los países que son de tendencia populista, y no lo hacen por razones humanitarias, sino lo hacen por razones económicas, de costo político. Claro. Yo pienso que sí tenemos que aceptar, por una cuestión meramente pues probablemente de tradición, ¿no? México siempre ha sido, siempre la política exterior de México siempre se había manifestado por ser humanitaria, ¿no? Y sí me iría referente obviamente español. El exilio español nos dejó grandes cosas en México, claro, grandes autores, grandes académicos. O sea, realmente nosotros como país nos beneficiamos del exilio español. Entonces, evidentemente ese es como uno de los beneficios colaterales, por llamarlo de alguna forma, que puedes obtener. Sin embargo, creo también que recibir implica sí reposicionarte en el escenario mundial. Estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Me parece que es una oportunidad para nuestro país para volver a estar dentro del escenario mundial, no como una posición populista, sino como realmente como una posición humanitaria. No, y además que va de la mano con grandes internacionalistas que están en los libros de historia, no nada más de México, sino del mundo entero. Entonces sería como decir, pues México de verdad se está desdibujando en todas sus arenas, y pensemos, a lo mejor, yo creo que tendría que haberlo planteado en ese orden, pero de entrada es una crisis humanitaria, tendríamos que actuar en consecuencia, y yo estoy seguro
que mucha gente de su propio bolsillo podría poner un peso para causas como estas. Así decir, pues yo subo 10 pesos, 20 pesos. Ya cuando le hablas del bolsillo de la gente ya no va a estar tan... Sí, pero a ver, la foto del niño en el agua, yo le puedo asegurar que muchos de los que lo vimos nos movió. Pero movió fibras demasiado sensibles como para no sacar 50 pesos. Pero aquí hay otra crisis humanitaria que nos pega más. Y eso nos lleva justamente a la frontera de Venezuela con Colombia. Justamente Maduro es de los que había dicho que él estaba dispuesto a recibir refugiados sirios, pero resulta que él ha creado una crisis humanitaria en su frontera. Y resulta que, tomando como pretexto un incidente en que murieron unos militares venezolanos, Maduro decide cerrar el puente internacional Simón Bolívar, que vincula municipios del Táchira venezolano con Cúcuta, ¿no? Concretamente en Santander, en Colombia. Y eso ha implicado un drama humanitario porque a raíz de eso ha habido deportaciones masivas de colombianos que estaban en Venezuela. Que estaban trabajando y que vivían. Y ha implicado violaciones a los derechos humanos. Familias enteras que son venezolanas, colombianas, afectaciones a la vida económica. ¿Qué piensan sobre este asunto? Pues yo creo que al final es parte de los traspiés que ha venido dando Maduro desde que tomó el poder, ¿no? Yo creo que no es ni siquiera algo pensado, no es ni siquiera una estrategia pensada, calculada, me voy a pelear con Colombia. Me parece que en realidad lo que Maduro ha venido demostrando durante todos estos años, desde que subió al poder en el lugar de Chávez, es que lo que no tiene idea es de cómo funciona el poder y las relaciones, ¿no? Porque si algo por lo menos sí sabía hacer Chávez era mantener las relaciones. Podía salir y decir bravuconadas y demás, pero podía seguirle vendiendo petróleo a Estados Unidos, ¿no? Seguir siendo uno de los principales exportadores de petróleo al imperio, ¿no? Tenía más visión. Claro, tenía por lo menos una idea. ¿Pero crees que no hay una estrategia ahí también? Es que yo lo que veo a veces es que Venezuela actúa con todo el hígado del mundo. Entonces a mí me parece que una cuestión como esta, lo que solamente es una reacción mediática sin una estrategia bien pensada. Al final, el mismo Corea ya pidió perdón a la otra Corea por haber haber puesto gente en la frontera. Me parece más inteligente las acciones de las Coreas que lo que está pasando en Venezuela y en Colombia. Pero a mí me parece que lo que va a suceder al final de cuentas es que van a volver a abrir la frontera y se va a acabar la crisis. Pero es una crisis que, a diferencia de lo que estamos viviendo en Europa, tiene una solución en una cumbre donde ya le dijo Santos que cuando quiera se sienta para arreglar el problema en cualquier arena. Entonces me parece que es un tema más diplomático y este es un tema de dinero. Ahí sí hay una estructura, ahí sí hay una estrategia bien pensada. Y les voy a decir cuál es. Primero, es una cortina de humo para la crisis en Venezuela. Todo el mundo ya habla de esta crisis humanitaria, pero ya nadie habla de la crisis económica y social que hay en Venezuela. Aunque los venezolanos lo siguen viviendo. Primero eso sí, pero en el mundo, ¿no? Internacionalmente. Pero de todas maneras yo creo que ya se había dejado de hablar, ¿no? O sea, la realidad venezolana era una realidad tan cotidiana, tan de todo el tiempo, la falta de alimento, la falta de esto, que realmente ya no ocupaba muchos titulares en las noticias. Con esto, con mayor razón, ya nadie se preocupa. Por ejemplo, a ver, ¿quién sabe qué pasó con Leopoldo López? Él se iba a dar un veredicto, creo que es el día de mañana, por cierto. Pero no todo el mundo sabe. ¿Sí? Y el segundo objetivo tiene que ver con lo electoral. Justo esta crisis ha generado una gran crisis de popularidad en Maduro, que ha perdido bastante popularidad, y justamente cuando uno genera un problema internacional, entonces ahí busca Maduro generar la unidad nacional para combatir, porque para él los malos son los colombianos. O sea, si uno ve la prensa venezolana, que es todo lo que controla el gobierno prácticamente, pues los que provocaron el problema no fue él, sino fueron los colombianos. Entonces, por lo tanto, vamos a generar una unidad nacional para combatir a los malos colombianos. Y vean, fue un decreto que plantea que es posible prorrogar el cierre de la frontera, lo que nos puede llevar a un extremo, ojo, que se puede cancelar las elecciones, con este pretexto. O sea, no es algo del hígado, es algo bien pensado. Pues a mí me parecería que si le sale,
pues felicidades, pero yo veo que esto, al contrario, o sea, yo creo que va a perder más puntos que Peña Nieto con la Casa Blanca. Pero es la estrategia desesperada, es una estrategia de desesperación. Pues no, pero a ver, yo creo que los dos tienen razón. Siempre lo que como actúa Venezuela es con una estrategia totalmente equivocada. Ahora, si lo que ya es que por fin va a perder el poder Maduro y todo lo que venía haciendo Hugo Chávez, y por fin Venezuela va a empezar como a crear una democracia distinta, pues este es el momento ideal. Me parece que por más que le quieras buscar, no van a conseguir. No creo que Maduro lo deje. No, Maduro no creo que deje el poder. Te concedo razón en términos de buscar el enemigo común. Sí creo que se puede utilizar, pero en lo que sigo sin creérmela, y eso nunca lo vamos a saber, ahora sí que todo es especulación, es en que haya sido algo planeado, ¿no? Me parece que en términos estrictos probablemente a Maduro le salga, ¿no? La jugada, pero sinceramente yo no creo que tenga y no ha demostrado en todos estos años tener la suficiente inteligencia como para hacer algo tan maquiavélicamente bien pensado, ¿no? Ahora, en términos de cancelar las elecciones, creo que esta no era, podría haber encontrado en 1000 pretextos, lo han hecho durante muchos años, ¿no? Pues este es muy buen pretexto. Pues sí, pero a ver, yo creo que están dejando de lado un tema, por ejemplo, que ya está en la América Latina. O sea, los venezolanos también pueden tomar un golpe de Estado, como lo hicieron los mismos guatemaltecos, y pueden sacar a Maduro con esa línea. Tiene el control del ejército. Sí, por eso, pero también el ejército a veces juega un doble juego, y en todos lados. El problema con Venezuela es que al final Venezuela, a diferencia, yo por lo menos lo veo de Guatemala, es que en Venezuela hay demasiados intereses, hay demasiados grupos, ¿no? Y por eso ha sido tan difícil para los venezolanos de oposición unirse, ¿no? Claro. O sea, ahí tienes a Leopoldo López que encabezaba una parte, y sí era una facción bastante grande, pero no eran todos, ¿no? Desafortunadamente todos los venezolanos juegan un poco para lo suyo, y eso les ha resultado muy mal a la hora de tratar de acabar con la dictadura, ¿no? Bueno, vamos a pasar finalmente a la sección de la encuesta de la semana. Hoy tenemos dos encuestas, uno tiene que ver con Estados Unidos, que hizo la Casa Azul y USA, y no sé si ya lo tengamos aquí. Tenemos ahorita en pantalla, atrás de la pantalla que tiene Solange, tenemos la que es la mirada ciudadana sobre el presidente de la República. Bueno, vamos a empezar con... Ya está aquí. Ahora tenemos acá lo del sondeo de Subarray USA, que es del 6 de septiembre, que dice, si me van a permitir, está un poquito chiquita la letra, pero yo tengo buena vista, dice: ¿quién cree que será el candidato o candidata de los demócratas? Y en Estados Unidos la respuesta fue: el 44% piensa que es Hillary Clinton, el 22% piensa que es John Biden, y el 14% piensa que será Bernie Sanders. Entonces ahí lo que marca la tendencia es que Hillary va casi 2-1 con sus dos contendientes, ¿no? Va a la cabeza. Dice: ¿quién cree que será el candidato republicano? Y ahí 30% piensa que será Donald Trump, el 20% que será Jeb Bush, el 14% piensa que será Ben Carson. ¿Sí lo leí bien? Ben Carson, sí. Ok. Luego el 6% piensa que puede ser Ted Cruz, que a mí me gustaría mucho que fuera. Sí, ya baja mucho, ¿no? Sí. Ya los demás como que ya no 4% Marco Rubio y John Casey, y 3% piensa que puede ser Carly Formina. ¿Hasta ahí qué impresión les da? Hasta este momento, ¿qué impresión les da eso? No, bueno, pues que Hillary vendría fuerte con los demócratas, ¿no? Yo creo que Hillary ha hecho una buena campaña previa, ¿no? Para los demócratas. Aquí lo interesante, por supuesto, en realidad de destacar es Donald Trump, ¿no? El crecimiento que prácticamente nadie se esperaba al 100%, ¿no? Y que creo que de todas maneras hay que tomarse esto con reservas, ¿no? Todavía falta mucho para las elecciones. Aquí hay una similitud con el caso de López Obrador. Donald Trump ya traía un posicionamiento mediático previo. Ahora también Hillary, ¿eh? También Hillary lleva mucho tiempo en los medios, lleva mucho tiempo siendo, primero fue la esposa del presidente Clinton, y me acuerdo de un chiste que decían que todo el mundo quería apoyar a Clinton y también a su marido, ¿no? Porque realmente sabían que Hillary tomaba muchas decisiones del gobierno de Clinton. Efectivamente, ¿no? En relación con los demócratas, Hillary llevaba la ventaja, sí, y Trump con los republicanos, sí. pero en esa encuesta, más abajo, estaban las combinaciones, sí. si cuáles eran si Trump, o sea, pusieron... Donald Trump versus Hillary Clinton. Pues de entrada había un 44 o 40, que fue lo que me pude dar cuenta. En todos los casos Trump gana. Sí. ¿Qué nos dice esto?
Yo creo que es un espejismo, si me preguntan. O sea, yo veo a Donald Trump como un fenómeno mediático de los americanos, que cuando les preguntan por quién votarían, dicen Trump porque es el primero que se les viene a la mente. Pero ya cuando vayan a hacer una toma de decisiones, yo creo que más razonada, saben tanto los republicanos como el americano común que votar por Trump es un suicidio. Entonces a mí me parece que ya está... ¿Por qué sería un suicidio? No me queda muy claro eso. Yo, por ejemplo, pienso en términos estrictos, ¿qué va a pasar con los republicanos? Independientemente de lo que piense cualquier otro, los republicanos específicamente. ¿Por qué van a empezar, yo creo, a ponerle alguna zancadilla a Trump? Porque no les conviene. Porque Trump representa un ala demasiado extremista, demasiado a la derecha, que a los republicanos no les conviene si quieren ganar la presidencia, en términos estrictos de ganar la presidencia y de ganar la mayoría Y voy a en el interrumpir Congreso. a Solange. Al final de cuentas coincido porque el tema es que cuando Trump vaya caminando en la campaña y cometa un solo error, puede ser que sea un Pero ya ídolo de ha cometido barro. varios. No, por eso, pero va a ser un ídolo de barro que se va a desmoronar. Y entonces los mismos republicanos saben que si lo dejan seguir caminando, están pendiendo de un hilo, recuperar la presidencia de la República. Y aún recuperando la presidencia de los Estados Unidos, pueden tener un gobierno verdaderamente de locos. Entonces saben los mismos republicanos, que son los conservadores, que tener a Trump es el menos conservador de los republicanos. Y yo creo que el ala conservadora de los republicanos prefiere tener a un Jeff Bush en la presidencia de la República. Yo me distancio un poco de esto. Yo veo a Trump un poco más a la derecha de los republicanos en general. O sea, si me permites, yo no lo veo como no conservador. De hecho, lo veo como demasiado conservador. Sí, pero es un discurso. Puede ser un discurso o no, pero en términos estrictos a ti electoralmente no te conviene. Y además, ¿por qué no te conviene? Porque probablemente, si vemos la encuesta, Trump versus Hillary Clinton, probablemente Trump ganara. Pero si estás en Estados Unidos, sabes que no te importa solamente ganar la presidencia. Si quieres realmente tener un gobierno que funcione, necesitas ganar el Congreso. Además, se está olvidando el voto latino. Así o sea, es. ¿por qué no les conviene a los republicanos? No por una cuestión de ideología, Renuncia. sino una cuestión del voto latino. Por eso yo insisto, es electoral. El voto O sea, tú latino. puedes, si dejas a Trump, vas a perder el Congreso, y si no tienes el Congreso, no tienes un gobierno funcional. ¿Cómo puedes ganar el Congreso? Pues solamente con el voto de los latinos. No hay manera de que lo ganes de otra Entonces, se manera. pudiera dar otra vez el gobierno dividido, que gane los demócratas la presidencia y los republicanos se atrincheren en el Congreso. Y la gente Como está acostumbrada a eso. Ahora, Y creo que déjeme defender mi punto, porque a lo mejor pareciera una inconsistencia decir que Trump no es el más conservador cuando es el que tiene las posiciones más duras. A ver, no es lo mismo ser un radical que ser un conservador. Ahí yo creo que habría que hacer un análisis más a fondo. Lo que está haciendo Trump... En este caso, ¿cuál es la diferencia? Trump está mandando posiciones radicales para que jalar el espectro del medio de comunicación. Pero si tú te pones a ver realmente si Trump es un conservador, cuando tú ves las entrevistas que da, es un show lo que está haciendo, parece que está en su programa ¿Qué se de la televisión. entendería por conservador? Un conservador puede queda claro. como mantener más los principios de los que los republicanos siempre han defendido en temas como su aspecto internacional, los impuestos, y claro que está el tema migratorio, pero si tú te das cuenta, el tema migratorio, el que lo sube a la agenda es Trump, porque los demás republicanos lo manejaban como un tema secundario. No Pero como lo un tema manejan como un fundamental. tema secundario de manera muy inteligente, porque saben que tienen que ganar el voto latino. Claro. Pero no porque no signifique una parte importante de la ideología de los republicanos. Sí, sí me explico. O sea, yo al menos creo que en términos... Yo los dos estrictos- gobiernos de los Bush vi que el tema de migración era un tema que ellos lo manejaban como algo importante, pero no era lo más importante. Cuando vino George Bush a casa del presidente Vicente Fox, iban a tocar el tema migratorio como un tema importantísimo para abrir la frontera. ¿Qué pasó? Llegó el 11 de septiembre y tuvieron que cerrar su frontera. Pero la intención de un gobierno como el de George Bush, hijo, era abrir la frontera. Bueno, eso nunca lo sabremos. Le convenía Exactamente. tener una buena relación con Estados Unidos en aquel momento y probablemente en discurso, en la retórica nos estaban dando un poco de atole con el dedo. Sí, me reúno con tu presidente y platicamos. De ahí a que en realidad hubiera un acuerdo migratorio y la enchilada completa, Exacto. había un gran trecho que jamás, ahora sí que el mundo nunca lo sabrá. porque Ni cayó el las mundo ni torres, ¿no? Castañeda, que nos la prometió. Bueno, yo a Trump sí lo veo como un neonazi, ¿no? Y de Sí, hecho- yo también. Y de hecho escribí una columna sobre un nuevo Hitler. Ujú. Al margen de que pues, efectivamente Oscar tendría razón en el sentido de que en algunos temas no es tan conservador Trump, ¿no? Así es. Claro, es como López Obrador, no es tan conservador como... Exacto. No es tan, No es tan radical no es tan de progresista izquierda, como, pero dice digamos, ser. Ahí están pero los matrimonios el entorno en general que promueve Trump, pues sí es conservador. Claro.
O sea, más allá de que en algunos temas, si tienes razón, no lo es, pero el entorno, digamos, estos instintos muy primitivos, ¿no?, que están en la sociedad norteamericana, que hay mucho racismo, discriminación, todo eso sí lo despierta Trump, entonces despierta el odio, ¿no? Así es. Entonces, todo esto sí lo hace muy ultraconservador, ¿no? Sí. Finalmente pasemos esta encuesta la vamos a ir analizando por programas, digamos, o sea, vamos a concentrarnos. ¿Qué te dice lo de López Obrador en general? Bueno, a ver, lo voy a intentar leer otra vez y le vamos a pedir a Solange que se quiebre el cuello. Dice, en la mirada ciudadana, el presidente de la República, ¿a usted quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República? Y con el 11%, un escaso 11% del tema, es Andrés Manuel López Obrador tiene el 11%, luego viene el PRI con el 3%, luego Margarita Zavala con el 2%, el PAN con el 2%, Erubiel Ávila Villegas con el 1%, Mario Fabio Beltrones con el 1%, el PRD con el 1%, Miguel Ángel Osorio Chong con el 1%, Enrique Peña Nieto el 1%, qué cosa, Moreno Valle el 1%, luego viene Morena con el 1%, y el Chapo Guzmán con el 1% también, ahí está Enrique Alfaro Ramírez el 1%, Marcelo Ebrard, que está feliz en Campos Elíseos con el 1%, otros con el 2% y ninguno con el 1%. Entonces, pareciera que los únicos que pueden medio destacar, obviamente Andrés Manuel, si tomamos la muestra, pues tiene 400% más que su más cercano perseguidor, o 300% más que su más cercano perseguidor, que es el PRI, y luego sigue Margarita Zavala, que yo creo que esta mujer puede crecer. O sea, con relación a la encuesta pasada, que también López Obrador aparece encabezando el reconocimiento, ¿no? Sí. La persona que se reconoce más, ¿no?, como candidato. No sé qué impresión te dan estos datos Pues, así. A mí la verdad es que no me extraña porque en términos estrictos es el más conocido de todos, obviamente sin considerar. ¿Cuánto tiempo te gusta a que ha Peña, estado pero en campaña López Obrador? de toda la vida, ¿no? Pero en números reales lleva más de 18 años haciendo Sí, esto. sí, o sea, no me extraña, sin embargo, si somos objetivos, el número es bajo, ¿no? O sea, sí es el que está más alto de todos, sí le lleva un montón de delantera a todos, pero para llevar 18 años en este proceso, 11% es poco, ¿no? Al menos a mi parecer, ¿no? Creo que un Andrés Manuel López Obrador que tomó Reforma y cerró y demás, se proclamó presidente legítimo, pues podría aspirar a tener un 20, un 30% de reconocimiento en esta encuesta, ¿no? Claro. Luego en esa encuesta que aquí no aparece, pero ya haciendo las combinaciones con los otros candidatos, llama la atención que el único que le puede ganar en este momento es Osorio Chong. Pues que también me parece muy raro, o sea, Sí, porque la verdad es que a mí me dice si la gente ubica a Osorio Chong, pues lo ubica como estábamos comentando antes de entrar al aire, como el hombre que dejó salir al Chapo. Y dada la popularidad que tiene el Chapo, a lo mejor es algo anti... Sí, es como un antihéroe, ¿no? sí, una moda prestada, ¿no? O sea, una fama prestada. Chong crece porque la gente ubica al Chapo Guzmán y lo ubicamos también de muchos años, ya lleva como el capo más importante de este país desde hace unos 15 años fácil. Entonces podemos decir que, por ejemplo, en el caso de Trump y López Obrador, se da el fenómeno de que la gente dice reconocerlos, que sabe que quieren ser candidatos o presidentes, pero eso no quiere decir que vayan a votar por ellos. Exacto. Yo Sí, yo tampoco creo creo, yo creo que... Y que todavía falta mucho. Sí, exactamente. si todavía falta mucho para lo de Estados Trump. Unidos, para lo de México todavía Sí. falta mucho. Ahora, yo sí creo que, como bien dice Solange, va a haber una estratagema de parte del Partido Republicano, donde se tengan que poner de acuerdo en que uno sea el que destaque entre ellos, se unan las fuerzas republicanas y que vayan a hacer un debate directo a Trump y que lo hagan pedazos en un debate donde definitivamente los republicanos digan, él no va a ser nuestro candidato, va a ser alguien más. Es más fácil que se unan los republicanos que a la izquierda. Sí, seguro, pero totalmente. Totalmente. Sí, yo sí creo. La verdad es que la izquierda aquí ya es hasta una burla. Miren, hoy está la plenaria del PRD para los diputados electos de la Asamblea Legislativa. Están preocupadísimos por el tema de los números de diputados que tiene Morena, que además, pues, primero empezaron también aventando obuses, y ahorita ya se dieron cuenta que PRI, PAN y PRD van a ser los que gobiernan la Asamblea Legislativa. Ganadores, PRI, PAN, parece mentira, porque ahora las comisiones importantes estarán en manos del PRI, parece PAN. que se van a alternar la comisión de Y gobierno. la comisión de gobierno tendrá amarillos, Va a estar azul. interesante por cierto, yo creo que va a ser el tema del próximo programa. Sí. No sé si va a haber programa
próximo 16, pero si no, de todas maneras, el próximo programa vamos a analizar el informe de Mancera es el 17. Creo que es un día después. Sí, creo que sí. Bueno, solo que hubiera programa, entonces no veríamos ese tema, sino el 23 analizaremos el informe de gobierno y los temas de la agenda Legislativa. de la Asamblea Legislativa. Amigos, pues hemos estado aquí compartiendo con ustedes, como verán, temas de gran relevancia que esperemos que les haya aportado y que haya sido productiva su presencia, su participación, su paciencia en este programa. Agradecemos mucho a Solange Márquez, Al contrario. verdad que vamos a estar pendientes de sus columnas interesantes en el Universal. Agradecemos mucho a Oscar que haya estado con nosotros y que se haya esforzado en tratar estos temas internacionales que de repente nos sacan. Me gustan mucho, pero pues tengo una maestra aquí enfrente, entonces aprendo. Y pues nos despedimos y quédense aquí en astl.tv. A continuación sigue Si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz. Gracias y hasta la próxima. Gracias.